cuando se le despoja el poder al ser humano a inicio de toda la evolución, se utilizaron las plagas. Hola, estoy de nuevo aquí con ustedes. Me atrasé un poco, porque ya hace más de una semana, pero saben, el tema que yo estoy desarrollando, pues es un tema que se investiga, que tenemos que hacer un guión para podernos guiar, ¿no? Para que le lleguen a ustedes bien todas las explicaciones. Hoy vamos a comenzar con el tema de, como dije ya en mi inicio, por qué se hace tan difícil el despertar de la conciencia, es decir, la elevación de la conciencia del ser humano como tal, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos en que se ve el despertar, ¿no? Que se ve que hay una masa mayor que en etapas anteriores del desarrollo espiritual del ser humano, ¿no? Y por todas las redes sociales están hablando del despertar. Primero que todo, lo que quiero explicar es que lo que yo voy a hablar aquí eh, sobre el despertar, sobre las causas de por qué se demora este despertar en muchos de los seres humanos, está explicado por muchos, pero desde otro, es decir, con otro lenguaje, como expliqué en el video anterior. Y eso no quiere decir que yo tenga la razón o el otro tenga la razón, sino que todos, absolutamente todos los que han despertado, expresan ese despertar y su viaje interior con un lenguaje diferente, ¿no? Pero todos queremos llegar al mismo sitio. Todos le vamos a explicar y le damos la misma solución, aunque con otras palabras, con otro lenguaje. Eso quería aclararlo. Ninguno está equivocado. Es decir, todos estamos más o menos en lo cierto hasta donde hemos podido descifrar toda esta historia de la evolución espiritual del ser humano. Así que con mi lenguaje, el que yo adquirí, cómo se adquiere ese lenguaje, casi siempre tiene que ver con cuando usted despierta, como expliqué en el video anterior. Por eso les incito a que miren los videos anteriores, porque son como continuaciones, ¿no? Es una explicación de una continuación de la evolución espiritual del ser humano, y si no ha visto el video anterior, posiblemente este le sea un poco más engorroso de entender, ¿no? Y entonces vamos a ver las causas de ese despertar, vamos a ver cómo es que todavía existen tantas personas, si hablamos del despertar, dormidas, ¿no? Se le llaman personas dormidas, personas muertas espiritualmente, o también ciegas. Es decir, en lenguaje metafórico son estas tres palabras que utilizamos para decir que esa persona no tiene su poder, todavía no ha recordado el poder interior que lleva dentro, ¿no? Ese poder que hace que la persona pueda decidir, pensar por él mismo, discernir el bien y el mal, reconocer cuál es la naturaleza de ese bien que nos han enseñado, ¿no? De esas categorías del bien y el mal, reconocer cuál es la naturaleza de ese poder que llevamos dentro y hasta qué límite podemos tener poder. Entonces, ese es el despertar, ¿no? Vamos a ver cuáles son las causas. ¿Por qué en la actualidad, aun cuando hay personas que han madurado espiritualmente y que son personas buenas, que ya integraron en él y sienten la categoría del bien, es decir, que tienen más bien que mal dentro, una maduración espiritual, y hay una gran masa así? ¿Y por qué se le hace difícil despertar? La primera causa, ya hablamos de ella, que son las escrituras selladas. Cada uno de nosotros percibe la realidad y tiene ese maestro dentro que expliqué, pero también están los maestros exteriores, ¿no? Pero esos maestros están dando explicaciones del despertar con la palabra sellada. Entonces aquí entra en juego los sellos de conciencia, ¿no? ¿Y por qué los sellos de conciencia? Porque según el nivel espiritual en que usted se encuentre,
es que va a poder desatar los sellos para entender la escritura de esos ángeles, de esos mensajeros, de esos maestros que están enseñando actualmente y desde la antigüedad esta concepción del ser humano bueno, ¿no? Entonces, esa es una de las causas, es decir, la escritura sellada. Otra de las causas de por qué el ser humano se retrasa también es que desde la antigüedad, cuando se fue a despojar el poder, cuando se le despoja el poder al ser humano a inicio de toda la evolución, se utilizaron las plagas. Usted ha oído, todo el mundo ha oído de las plagas, sobre todo en las escrituras. Ahora, ¿qué son las plagas? Las plagas es algo que se le introduce al ser y que no es naturaleza del ser, sino que es de afuera, para poderle sustraer ese poder, para poderlo cegar, para poderlo dormir y que no hicieran uso de ese poder, porque a inicio, como ya dije, la evolución espiritual del ser era muy pobre, el instinto estaba más para el animal que para el ser humano, y entonces por temor a que hicieran daño, pues se introducen todas esas plagas. ¿Qué son esas plagas? Esas plagas no son más que las enseñanzas, las creencias, los mitos, las religiones que vienen desde atrás. Son plagas que por un lado enseñaban todas estas categorías, todas las categorías del bien y el mal, enseñaban al ser humano a comportarse de manera adecuada para que conviviera de forma más mansa, como yo dije, más pacífica, y por otro lado le quitaban, le sustraían ese poder y se lo entregaban a otro ser, ¿no? Y entonces los ataban de pies y manos para que se dirigieran, pues sí, ellos tenían que hacer lo que se les decía que era bueno y dejar de hacer lo que se decía que era malo. Ahora, pero si usted se pone a investigar, ya desde la antigüedad, los hombres conocían las dos categorías, porque desde que comenzó la palabra que el propio hombre descubrió, ya el hombre comenzó a enseñar y a ayudar a los otros a enmendar su comportamiento con todas estas escrituras, hablando del bien y del mal. Por ejemplo, en Proverbio hay una sabiduría tremenda, es decir, que de dónde vienen, cuando usted se pregunta de dónde vienen todos estos pensamientos, de dónde viene toda esta creación, de quién me enseñó a mí a actuar de la manera que actúo, ¿de dónde salió esto? El origen de todo esto, que es la concepción de la evolución espiritual del ser humano. El origen, ¿de dónde viene? Pues viene de la naturaleza del ser. Quiere decir que es de nosotros mismos. Nosotros mismos traemos dentro ese bien, nosotros mismos traemos dentro esa sabiduría, pero hay que desarrollarla, por supuesto. Y con todo esto lo que hicieron fue como apurar un poquito esta evolución, ¿no? Pero ya el hombre la traía adentro, es de naturaleza del hombre, de la especie humana, igual que es de naturaleza de la especie humana ese poder. Entonces esas plagas se introducen y matan espiritualmente, duermen y ciegan. Cuando hablamos esto, tenemos que entender que, bueno, llevamos las plagas, las traemos acá a este tema de la evolución espiritual de la psiquis. Sin embargo, las plagas, cuando usted habla de plaga en sentido físico, biológico del ser humano, pues bueno, le da muerte física al ser, ¿no? Cualquier plaga puede dar muerte física, pero estas plagas lo que hacían era matar espiritualmente al ser. ¿Y cómo se puede matar espiritualmente al ser? Bueno, como dije, quitándole su poder. Cuando usted está vivo psíquicamente, usted tiene decisión, poder propio para decidir qué pensar, qué hablar, qué hacer, qué camino tomar, cómo actuar. Pero cuando usted está
guiado por otras personas, otras enseñanzas, otras normas, usted no es libre. Entonces usted está muerto, está dormido o está ciego espiritualmente. Y eso hay que ir atrás. Y en mi primer video lo explico bastante bien, en el primer video que yo hago, ¿no? Entonces, otra de las causas de por qué el ser humano no ha podido, es decir, no logra despertar, son estas plagas que aún están en ellos, ¿no? Aún están en ellos y no hay manera, están tan arraigadas que no las sacan. Y entonces están dormidos, caminan dormidos, ¿no? Ahora, en la actualidad, ¿cómo está, a qué nivel está este estadio de conciencia del ser humano? ¿A qué nivel, no? Los despiertos todos investigamos, mirando, observando a las demás personas. ¿A qué nivel está? Bueno, pues yo he observado que existen 3 niveles en la actualidad, ¿no? Existe un primer nivel que es el más grave, que es el que está en un estadio inferior, que es aquel grupo de seres que o bien no tiene plagas, nunca tuvo las plagas porque no tuvieron efecto en él desde que nació, o bien se despojaron de ella por el camino, ¿no?, del crecimiento como ser humano, pero no logró sanar. Es decir, no logró sanar su psiquis, no logró evolucionar su conciencia relacionado con el bien y el mal, ¿sí? Y enmendar su comportamiento. No logró sanar esa bestia que traemos de atrás. Entonces, como no logró sanar esa bestia, ese poder lo tiene el poder para hacer lo que quiera. Y como no está sano espiritualmente, son todas esas personas que nos encontramos con conductas horrendas, conductas malas. ¿Por qué? Porque no controló ese animal, no controlan ese animal que llevan dentro, no lo controlan, en determinado momento explota ese animal que lleva dentro y no saben controlarlo. Y como no tienen las plagas, nadie los ata, no está atado a nada, está libre para cometer mal. Entonces su convivencia es un infierno total, con él y con los demás, ¿no? Porque como la naturaleza del bien está dentro de nosotros, no crean, esas personas también sienten culpa, a no ser que sea una persona que tenga un problema psicológico, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel que veo yo que es el más grave. Está un segundo nivel, que son esas personas que ya han sanado su bestia, son personas buenas, adecuadas, educadas, sienten en su corazón el bien, pero aún tienen las plagas. Es decir, están con sus creencias, sus mitos, sus historias fantásticas, fantasiosas, ¿no? Y entonces esto hace que no tengan su poder para actuar, ¿no? Y está un tercer nivel, que son aquellas personas que yo les llamo sonámbulos, ¿no? Yo decía a mi amiga, y dice, ¿cómo sonámbulos? Son los sonámbulos. Son sonámbulos porque a pesar de que ya si no tienen estas plagas, ya las plagas, vamos a suponer que las mataron con algún antibiótico, con lo que usted quiera, ya las plagas se mataron, no existen en ellos y tienen además un nivel espiritual alto porque su comportamiento, su razonamiento, sus ideas, su forma de pensar es de un ser bueno, que ya maduró espiritualmente, pero no tiene su poder. ¿Por qué no tiene su poder? ¿Por qué no recuperó su poder si ya no tiene las plagas? Simplemente porque se les olvidó, no lo recordó. El poder lo llevamos dentro, pero esas personas no lo recordaron porque llegaron a este estadio de evolución por otra vía, por las enseñanzas del padre, de la madre, pero no leyeron nada, no escucharon nada, no. Entonces llegaron por otra vía y ellos simplemente ese poder no lo han recuperado. Entonces ahí en este tercer nivel entran las plagas de la actualidad. Es decir, estas personas tienen plagas diferentes, plagas que yo digo que son plagas que han evolucionado
¿Y por qué son plagas que han evolucionado? Han evolucionado conjuntamente con el ser humano, que ha evolucionado comparado con el inicio, ¿no?, de la historia de la evolución. Es como el antibiótico, ¿no? Usted en una zona determinada, si nosotros en una zona determinada ocurre no sé, una infección de una bacteria y esa zona abusa de un antibiótico, pues ese antibiótico después no es efectivo, ya no, ya no mata esa plaga, no la mata, no es efectivo, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que sucede aquí, que eh, eh, en este tercer nivel hay otras plagas. La plaga evoluciona y voy a hablar más adelante cuáles son esas plagas, ¿no? Esas plagas que han evolucionado y que también ciegan, duermen y matan espiritualmente al ser, a pesar de haber logrado una maduración espiritual ya, a pesar de haber logrado una elevación de conciencia superior. Entonces, aquí vamos a ver, no sé si les hablé de los sellos, ¿no? Que tengo que hablar de los sellos para que sepan, si escuchan, qué son los sellos de conciencia, ¿no? Los sellos de conciencia son aquellos que establecen o que miden los grados en que la persona, grado de evolución de la persona con respecto a la forma de percibir, de comprender, de entender tanto su interior como el exterior. Entonces cada etapa evolutiva tiene un sello de conciencia. Y usted para ir de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia, usted tiene que desatar ese sello de conciencia, ¿no? Porque, y la plaga es uno de los sellos, son sellos de conciencia. Cuando usted las tiene todavía, tiene ese sello de conciencia. Entonces, ¿cuáles son las nuevas plagas que en la actualidad nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, las nuevas plagas que podemos encontrar, y voy a decir algunas, no todas, son comportamientos, normas, para explicarlo mejor, por ejemplo, los medios los medios sociales, ¿no? La televisión y todos los medios sociales que están explicando y hablando mucho de la política, por ejemplo, la política. Entonces muchas personas se adhieren a las ideas de la política. Sin embargo, la política a veces tiene procederes absurdos y tiene ideas absurdas que no son de un ser humano evolucionado, ¿no? Porque ahí en la política entran cuestiones como el repartimiento del poder, por ejemplo, las fronteras también es una política, las nacionalidades, porque comienza ahí, y entonces lo que comienzan es a dividir el ser, se divide el ser internamente porque crea conflicto y con los demás seres, ¿no? Y un ejemplo de esto es, yo soy cubana, ¿no? Y cuando comenzó todo esto de Cuba y aquí, comienzan los cubanos, unos a hablar unas cosas, otros, y yo quisiera que se ve en las redes sociales cómo discuten, como muchas veces amigos se dejan de hablar por la política, son cosas irrisorias prácticamente, ¿no? Porque eso no es bueno para el ser humano, porque lo divide, crea conflictos, crea sufrimiento. Y lo que tenemos que entender es que todos somos iguales, independientemente del lugar donde nacimos. Vivimos en esta tierra, en la tierra, somos humanos, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y quizás todos no las mismas capacidades, pero sí los mismos derechos. Hay unos que están en la cadena evolutiva un poco más alto y uno en la cadena evolutiva más bajo. Pero lo que tenemos es que los que estamos en la cadena evolutiva más alto, ayudar a esos que están en la cadena evolutiva más baja y que por supuesto que no hagan daño, ¿no? Porque no estamos hablando del primer nivel que se hacen daño y que el hombre ya en ese primer nivel donde hacen daño, que son las conductas horrendas de que hablé, pues ya el hombre ha creado mecanismos, instituciones para resolver esos problemas, y muchas veces estos seres que cometen mal pues pierden su libertad y hasta pierden su vida, ¿no? Por esas propias instituciones, ¿no? Es el castigo. Y luego el castigo que deben sentir ellos, porque como dije, el bien es de naturaleza del ser humano. ¿Qué tiene que hacer usted entonces? Que no solamente ya tiene que guiarse por el bien y el mal que nos han enseñado de atrás,
por las conductas buenas que nos han enseñado a amar, las correctas e incorrectas que nos han enseñado de atrás. Como ser humano que usted está ya más evolucionado, tiene que darse cuenta que dentro de nosotros mismos hay algo más grande que eso. Somos mejores que eso. Porque el bien es de naturaleza humana. Está explicado desde atrás, pero somos mejores de lo que está explicado desde atrás. Igual que el poder. El poder está explicado desde atrás, pero ese poder es más grande de lo que usted se imagina y de lo que yo puedo imaginar, porque no se ha estudiado mucho. Todavía no se ha estudiado mucho porque está comenzando la humanidad. El flujo del despertar es mucho mayor que en otras épocas, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender. Y muchas personas me preguntan, pero bueno, Lady, ¿para qué es bueno eso, no? ¿Para qué es bueno eso? Y yo les digo, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque otra de las plagas que existen es, por ejemplo, un ejemplo, y hay muchas, cómo la sociedad ha creado como un paradigma de la belleza. ¿Qué es la belleza? Que tiene que ser la nariz así, la boca así, el cuerpo así. Y es falso, porque el ser humano es bello en todas las etapas, tiene su belleza. ¿Quién dijo que esto es más bonito o aquello es más bello? Cada cual lo ve en su mundo. Pero si a usted desde que se amanece en el televisor le está diciendo que el bello es así o es asá, o el pelo así o el cuerpo aquí, va creando a los niños desde que nacen, pues los va mutilando para pensar cuando son adolescentes ocurren cosas muy grandes, ¿no? Y ustedes lo saben, porque por ejemplo una niña se siente gorda, un niño se siente gordito, y empieza todo el bullying, todas esas cosas. Y entonces es por esas enseñanzas que son plagas, que no son de nosotros no somos así. El ser humano no debe ser así, se tiene que dar cuenta que es una conducta incorrecta, como es una conducta incorrecta que en muchas películas, por ejemplo, juegos de los que andan con pistola, todo el mundo matando a ver quién mata más. No, señores, eso es una cosa que no está bien, porque luego el niño cuando tiene la adolescencia, que no tiene una madurez suficiente de conciencia, quiere tirar tiro y sale a tirar tiro y viene la catástrofe. Entonces tenemos que medir mucho esas cosas. Y cuando la conciencia humana ha evolucionado al punto del despertar que hablamos, al darnos cuenta que nosotros sí tenemos un poder, pero tenemos un poder para hacer el bien, para ayudarnos unos a otros, para sacarnos de nuestra mente todo lo malo que hace que nosotros no seamos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que debemos hacer todos. Y sí tenemos que interesarnos por esto, porque si no van a ser sonámbulos. Si no se interesan por este tema, vamos a ser sonámbulos. Y la sociedad cada vez es más difícil el despertar. Y se vuelve más tonta. También se vuelve más tonta. Porque alguien dijo esto, es eso. Y ya, no lo dejan pensar. Es como se dice. Como mismo hay normas absurdas, leyes absurdas, porque hay leyes buenas, pero hay leyes absurdas, porque el que está haciendo las leyes no es un despierto. Hay leyes absurdas, que lo que le hace a la persona es entorpecerle la vida diaria de las personas. Y las hay, y muchas. Entonces lo que dicen es, nos pagamos justos por pecadores. Si por unos cuantos que no han evolucionado tenemos que pagar los demás. Entonces estamos encerrados los demás en casa y los que están poco evolucionados sueltos, ¿no? Como el dicho. Entonces hay que ayudar a esas personas y darse cuenta que si esas personas no han evolucionado, si están sanas o realmente tienen un problema psíquico, ¿no? Para tratarlos con todo el respeto que merecen, ¿no? Si tienen un problema psíquico. Entonces, ese es el problema de que no despertamos. No despertamos, primero porque está la escritura sellada y nadie se interesa el tema. Todo el mundo va para las tiendas a comprarse ropa para estar más bonito, Yo sé que eso es bueno en una etapa de la juventud, pero yo creo que ya después de los 30 todos tenemos que ocuparnos de otras cosas, ocuparnos de esto, de que es tan bello y que es tan bueno para la humanidad, ¿no? Y por eso yo de verdad a veces me siento como si fuera un ser extraño, ¿no?
porque estoy en un grupo de mujeres y de pronto digo, bueno, pero que no, el tema no tiene nada que ver, están hablando del zapato de marca, del otro, y en esas tonterías nos tienen entretenidos, para que los que sí tienen poder sigan haciendo poder de verdad, y los que no tienen poder estén entretenidos trabajando para otros, por ejemplo, ¿no? Porque existe como una esclavitud, eh, eh, no todos, ¿no? Porque yo no digo que todos, algunos trabajamos, pero sí existe, yo he conocido aquí en Estados Unidos fábricas que prácticamente creía que no existían, que ya eso se había terminado, ¿no? Entonces, las personas no se dan cuenta, van a trabajar, regresan, como mancitos van a trabajar, regresan, y no nos damos cuenta, vaya, para hablar de mí, que también he pasado por esto, no nos damos cuenta que estamos presos, que somos como presos, pero lo que tenemos presa es la mente está anudada, está presa, entonces esa mente tenemos que elevarla, para poder percibir eso que está ahí, que lo trae usted dentro. Entonces yo creo que con estas palabras un poco, porque tenía preparado, ¿no? Muchísimas cosas, con palabras bellas, porque tengo libros, ya le dije, pero creo que así me van a entender mejor. Y quiero llegar a la mayoría de las masas, ¿no? Esto le doy las gracias a YouTube por eso, aunque tengo 82 suscriptores nada más, no importa, empezamos con poco. Son pocos, pero si puedo ayudarlos, pues me alegro muchísimo. Y los que me conocen saben que soy así como estoy aquí, no estoy mintiendo, ¿no? Me regañan a veces porque no, si tengo el pelo un poco así, un poco asado, no me importa, yo soy feliz a mi manera. Sí, esa libertad de verdad que yo encontré cuando desperté es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, y mis hijos, mi hija, ¿no? Que tengo una hija, y mis padres y mi familia, ¿no? Pero esa libertad, es decir, teniéndome en cuenta a mí esa libertad, ese despertar, es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Entonces le doy gracias a la naturaleza, ¿no? Me tocó por naturaleza. Antiguamente le llamaban los escogidos. Bueno, pero me escogió la naturaleza, como ha escogido a tantos en la antigüedad y en la actualidad. Y no es que seamos mejores, somos seres normales, comunes. Y lo único que deseamos es enseñar. Pero nadie nos escucha, ni la familia. Ya vienes por el té, que el viejo té. Entonces, lo primero es tratar de escuchar lo que se está hablando, que es muy importante. Pues yo comencé así, escuchando a todo el que hablaba, de verdad, a todo, y así desperté. Y agradezco mucho eso. Bueno, creo que ojalá le haya gustado el video, que lo hice sin el guión, lo dejé encima de la mesa, el guión no lo utilicé. Y vamos a ver, voy a hacerlo con el guión, a ver cuál de los dos me sale bien. Y entonces subo a YouTube el que me quede mejor. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.